Hola Altubers, aquí tenemos un montón de libros, vamos a comenzar poco a poco entrando en las novedades de última hora, más o menos última hora, una pequeña exploración por las estanterías de las librerías y tratar de encontrar el libro que nos sirva para este verano. Bueno, si encontramos dos o tres podemos darnos por satisfechos. Como siempre, esta es una selección que pretende ser variada, accesible para todos los públicos, o sea, eso es imposible de conseguir. Pues eso es lo que pretendemos nosotros siempre. Vamos a comenzar con la actualidad clásica, podríamos decir, porque hablamos de la Odisea, y aquí tenemos una Odisea, no la de Nolan, sino la de Stephen Fry. Stephen Fry es un amigo de Kenneth Branagh, actor de reparto durante mucho tiempo, era el Peter de los amigos de Peter, por ejemplo, y durante toda su vida ha tenido una serie de apariciones estelares en la pantalla, pues incorporando a Oscar Wilde, haciendo de malo en V de Vendetta, en fin, lo que iba saliendo. Pero al mismo tiempo ha mantenido también una fuerte actividad cultural en otros terrenos, como pueden ser las bellas artes y por supuesto la escritura. Y de un tiempo a esta parte le ha dado por acometer el empeño de contarnos los mitos griegos. Y así ha dedicado 3 libros, y este sería el cuarto, a esta especialidad. El primero es Mitos, que habla de los dioses, de la sociedad griega, de lo que ocurría allá a los años en aquel lugar y en aquel momento. Luego tendríamos Héroes, donde ya la cosa va entroncando más con la realidad, pero sin abandonar el mito. Y después tendremos Troya, que sería el equivalente a la Ilíada, y esta Odisea, que es la Odisea, obviamente. Es decir, la historia nos la conocemos, el asunto es cómo nos la cuentan. Y Stephen Fry es un tío que sabe mucho, no sé si tira mucho de Wikipedia o qué, pero lo cierto es que da la impresión de que se conoce a la perfección todo aquello de lo que está escribiendo. Y además, como tiene así un aspecto como de individuo ilustrado, pues te lo crees absolutamente todo. Y la verdad es que leerle es una auténtica delicia porque tiene una ironía y tiene un saber analizar las cosas que a veces no es lo más convencional ni lo más evidente, pero que siempre nos sirve para encontrar un lado diferente a las cosas. Con él Ulises no es tan heroico, bueno, Ulises nunca ha sido tan heroico, pero lo cierto es que lo que aquí se refleja es por una parte lo que Homero escribió y luego también por otra parte las cosas que a lo largo de la historia se han ido sumando a la leyenda y a la historia, a la leyenda más bien. Dejamos a la historia y nos vamos con la novela policíaca, que es algo que gusta siempre mucho. Aquí tenemos a Alexander Scriba, que es un señor que ha aparecido recientemente en el mundo de las letras y con solo 3 novelas, esta es la tercera, se ha convertido en un escritor de los de obligado cumplimiento. Porque además su estilo es muy particular. Por cierto, esto se titula El secreto de Victor Black. Y ya en su primera novela, El bueno de Alexandre, presentó a un policía que va a protagonizar estas novelas, que es un tipo, pues bueno, casi podríamos decir bastante tópico, en el sentido de que tiene sus problemas, tiene su pasado, tiene que enfrentarse a ellos, tiene sus relaciones, no todas son buenas. En fin, en ese sentido, la cosa es bastante convencional. Es muy rápida la lectura, es muy rápida la escritura, por supuesto, y pasan muchísimas cosas. Pero además, en el caso de Alexandre, es una curiosa mezcla entre lo que hace Javier Castillo, por poner un caso, que es el de ir acumulando detalles, a veces sorprendentes, a veces imposibles, y en el capítulo siguiente otro más, y luego aclarar uno y presentar otro, que a mí particularmente me resulta un poco agobiante, y por otra parte una narrativa más convencional de la novela negra. En definitiva, que es alguien con una personalidad propia y que hace unas novelas para pasárselo uno muy bien. Si estáis preguntando si es necesario leer las novelas anteriores, pues hombre, como siempre suele ocurrir, hay contexto en esas novelas que sirven para comprender mejor esta. Pero estoy seguro de que no tendréis ningún problema para encontrarlas en las librerías, porque ya digo que en muy poco tiempo se han publicado las 3 novelas. El secreto de Victor Black, aquí tenéis. Y otra novela, digamos, en este estilo, es la de un debutante que presentamos hoy aquí, que se llama Martín Torres y que ha escrito La enfermera. Él es médico
y trabaja en un hospital donostiarra y asegura, lo asegura en el libro también, no solo en conversación, que todo lo que cuenta, todos los casos que se cuentan están documentados en urgencias, porque él trabaja en urgencias y ahí se presentan circunstancias asombrosas, extravagantes, locas de verdad, y que si tú las lees en un libro dices, ya se ha pasado de rosca el escritor inventando cosas. Bueno, pues el bueno de Martín asegura que todo eso ha ocurrido. No, por supuesto, los asesinatos, el misterio, la persecución policial. Aquí nos presenta a la enfermera, que efectivamente es una de las protagonistas, y por otro lado también a un médico que podría ser un trasunto del propio Martín. Y los dos tienen historial a la espalda. Él viene de lugares en conflicto, ella es una experimentada enfermera que a veces pone las cosas en su sitio a sus superiores, es gente difícil para el trato para los que mandan, y los dos se ven metidos en una historia de crímenes, de muertes, un poco en el comienzo del Festival de Cine de San Sebastián, porque el autor es también muy aficionado al cine. Es verdad que no aprovecha del todo las posibilidades que da un festival como este, pero en cualquier caso está bien que nos acerquemos a algo que todo el mundo conoce, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el comienzo de una nueva aventura literaria, en este caso por alguien que conoce muy bien el ambiente donde se desarrolla. Martín Torres, La enfermera. Y nos vamos ahora con un libro que en realidad son dos, pero ahora mismo lo explico. Él es Eduardo Sacheri y él es el autor, entre otras cosas, de El secreto de tus ojos, la novela que dio pie a la película de Campanella, que después se ha hecho tan popular que ganó el Oscar, que tuvo una versión estadounidense que era muy mala, por cierto, y que ha seguido por su parte escribiendo novelas todas muy interesantes, muy disfrutables y siempre con asuntos que tienen verdadera enjundia. En este Demasiado lejos, lo que nos habla es de la Guerra de las Malvinas. ¿Os acordáis? Hace 40 y tantos años, en el 82, Argentina, sumida en una dictadura militar, y viendo cómo responde la ciudadanía y cómo responde el mundo, decide emprender una aventura de estas locas y se va a las Malvinas a conquistarlas porque cree que es territorio argentino. Pero las Malvinas están dominadas por Inglaterra, y después de que los argentinos se hagan con las islas, la armada inglesa va camino de allí y se montó la que se montó. Seguramente lo recordáis, pero por si acaso os cuento qué era lo que ocurría. Esta novela es la contrapartida de esta otra, de esta ¿Qué quedará de nosotros? Aquí se cuentan las andanzas, se publicó hace 6 meses, 8 meses, las andanzas de los soldados. Soldados que son sacados de sus casas, que son incorporados a la milicia, que son enviados a la guerra, gente que hasta ese momento tenía una vida muy diferente, se ve metido en la batalla y se encuentra con unas circunstancias, bueno, la guerra siempre es una circunstancia extremadamente dolorosa, ¿eh? Y esto es lo que se cuenta en este libro. Aquí, en esta nueva novela, lo que se cuenta es lo que ocurre en Buenos Aires o en Argentina en general, mientras transcurre la Guerra de las Malvinas. Por una parte están los familiares de los soldados que aparecen en esta novela, pero por otra parte está también la sociedad bonaerense, argentina en general, que tiene que enfrentarse a estas circunstancias. Y bueno, a mí me gusta mucho Eduardo Sacheri, me parece que es un gran escritor, que al mismo tiempo tiene la facultad de hacer muy fácil al lector la irrupción en un universo que igual es ajeno, pero que él te explica rápidamente y que te coloca en situación de conocerlo y disfrutarlo. Bueno, disfrutarlo en estos casos terribles no tanto, pero digamos que es un tipo al que merece la pena seguir y que los dos libros son seguramente, bueno, este por supuesto que acaba de salir, pero el otro será fácilmente localizable si es que estáis interesados en esto. Dejamos las novelas, nos vamos con los cuentos. Cuentos decíamos, pues 12 cuentos de posguerra. Aquí tenemos este libro de Graham Sweet. Seguramente no conocéis a Graham Sweet porque es el miembro menos conocido de esa generación que a mí me gusta tanto y que tiene ahora alrededor de 80 años, o está cercano, que incluye a Julian Barnes, a Kazuo Ishiguro, a Salman Rushdie, a John McEwan y a tantos escritores ingleses que han hecho de la escritura un punto más
superior de lo habitual, todos son muy buenos y Graham Sweet es uno de los mejores, y es que podemos establecer una especie de listado, una categoría. Lo que pasa es que es el más desconocido de todos ellos, aunque tiene novelas como El País del Agua, que en su momento fue llevada al cine y que es una auténtica maravilla. Pero no solo eso, el resto de sus libros son fantásticos. Otra que fue llevada al cine fue Últimas Órdenes, las Orders, que es lo que dicen en los pubs ingleses cuando dicen esto se ha acabado, pedir los últimos tragos porque os vais a la calle. Y que es la reunión de unos amigos cuando ha muerto uno de ellos y se juntan para el funeral. Y bueno, tienen un montón de libros más, algunos verdaderamente estupendos. Aquí presenta 12 cuentos de posguerra. Sí, vale. Hay libros ambientados en los años 50 del siglo pasado. Bien, posguerra, en Inglaterra. Hay algún cuento ambientado en la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Siglo XXI ya. Bueno, tanto posguerra. Es decir, lo de la posguerra no lo toméis literalmente porque no tiene por qué sujetarse a ese tiempo necesariamente, pero son 12 cuentos increíbles. Yo he leído un par de ellos y me parecen fantásticos en su distancia, en su escritura, en los temas que aborda, en lo bien que lo cuenta. Graham Sweet es un desconocido, pero yo haré lo posible para que se haga más conocido. Aquí os dejo el encargo. Nos vamos con otro cuento, con otro libro de cuentos, en esta ocasión de una autora japonesa que se llama Hiromi Kawakami y se titula Bajo el ojo del gran pájaro. Este es un libro de diferentes cuentos más o menos relacionados porque están en un universo diferente al nuestro. Es un universo fantástico, es un universo que se supone que es el futuro, pero podría ser el pasado. Es un universo donde las cosas son muy diferentes a como nosotros las conocemos, incluso a como las conocen los japoneses. Es verdad que sí hay un aire como de zen en toda la narración, de cómo contar las cosas de manera que van permeando el cerebro del lector, de manera que te va contando cosas que te resultan asombrosas, pero las historias que cuenta al final resultan muy reales. Y cuenta el futuro, vamos a pensar que lo es, de una manera estremecedora. Es un futuro que nos deja acongojados, que nos deja preocupados, que nos deja destruidos. Y aparentemente son cosas muy sencillas. Es decir, no hay grandes cambios con respecto a nuestro presente, pero sí lo suficientemente importantes como para que, digamos, ¿y si viene esto? Hay que saber leer este libro, lo digo ya, ¿eh? Es decir, hay que tener un poco de paciencia e ir entrando él lentamente. Por ejemplo, la lectura de un cuento cada día de este libro sería la medida perfecta. Al día siguiente otro cuento y al día siguiente otro cuento. Y ahora un libro que en realidad es ya un poco antiguo porque está escrito originalmente en 1986 y escrito por Lisa Tuttle. Lisa Tuttle es una novelista de ciencia ficción estadounidense, aunque vive en Escocia desde hace 40 años, que publicó su primera novela escrita en colaboración con George R.R. Martin, el de Juego de Tronos. Y la verdad es que la novela era una delicia, era Refugio del Viento. En realidad eran 3 novelas cortas enlazadas que estaban muy bien. Y yo creo que Lisa Tuttle se metió mucho dentro del espíritu de Martin y de hecho estos cuentos de alguna manera recuerdan al Martin que en los años 80 escribía cuentos de terror, como por ejemplo Los Reyes de la Arena. Los Reyes de la Arena es un cuento lo suficientemente famoso y multipublicado, de manera que cualquier aficionado a la lectura ha tenido oportunidad de leerlo. Pero lo dejo ahí, es un cuento de terror impresionante. Y estos cuentos lo son igualmente. Es la irrupción de lo extraño en la vida cotidiana. Uno llega a casa de su abuela, ve que no está bien y aparece un tipo que a lo mejor es el lobo, aunque ella no lleve una caperucita roja. En fin, en la vida cotidiana, una escritora que podía ser Lisa Tuttle va a un certamen en un pueblo olvidado de Texas y allí empiezan a ocurrir cosas raras, inquietantes, molestas y así. Entrar en la vida cotidiana elementos perturbadores. Lo hace fantásticamente. También quiero deciros que es un libro que se publicó en castellano en 2015 y esta es una reedición por otra editorial. Quiero decir que igual lo habéis leído y no os acordáis, pero yo que lo he leído ahora no me resisto a contarlos. Aquí entramos en el territorio
casi de la autobiografía. Aquí tenemos una novela de Lidia Cacho. Lidia Cacho se ha caracterizado por ser la denunciadora de una serie de injusticias que hay en el mundo, fundamentalmente en México. Y así ha denunciado los desmanes de los militares, del gobierno, de las mafias, de absolutamente todo el mundo, jugándose la vida y exponiéndose a los mayores peligros. Y son libros periodísticos, libros documentales. En esta ocasión, en un halcón bajo mi ventana, ha escrito una novela, pero como no podía ser de otra manera, es una novela basada en hechos reales. Y cuenta la historia de una jovencita que, perteneciendo a la clase media en México, allá en los años 60, se ve lanzada a la vorágine de lo que cualquier joven de aquel entonces en México tenía que hacer, lanzarse a las protestas que desembocaron en matanzas, como sabéis, y fue una situación verdaderamente estremecedora. Y eso es lo que cuenta Lidia Cacho, es decir, que ha escrito una novela que incluye ficción, pero que por lo menos el escenario es absolutamente real. Y ella lo conoce muy bien porque ella lo ha investigado profundamente. Es un libro muy duro, muy potente y muy recomendable. Y ya que estamos en esto de recordar el tiempo, tenemos las memorias, vamos a decirlo así, de Benjamín Prado, que como sabéis es escritor de libros, escritor de cuentos, poeta, escritor de letras para Joaquín Sabina, por ejemplo, y tipo que hace de todo, incluso salir en televisión comentando las cosas que ocurren en la actualidad, y que acaba de publicar ¿Qué estoy haciendo aquí?, que es una pregunta muy pertinente que deberíamos hacernos todos. ¿Qué estoy haciendo aquí en la vida? Y él aprovecha para recuperar su historia y nos va contando pues, lo que ha sido, a grandes rasgos, a través de su particular visión. ¿Qué es lo que tiene de atractivo para el gran público? Pues que aquí se dan cita pues, todos los nombres más o menos importantes de la cultura, de la sociedad, de la política de los últimos tiempos, y que tienen un encuentro con el protagonista, a veces divertido, a veces terrible, a veces vergonzoso para el propio protagonista, que está bien que lo reconozca, que se mete en jadeos, y la verdad es que es un libro para ir saltando de página en página y descubriendo a la gente que te interesa. Pero yo, en estos casos, siempre recomiendo leerse el libro entero, de la página 1 hasta la final. Y en ese terreno tenemos a Hanif Kureishi, que ha publicado ¿Qué ha pasado?, aunque se trata de un libro antiguo, porque ya sabéis que Hanif Kureishi, el autor de El Buda de los suburbios, del guión de Mi hermosa lavandería y otras películas de hace 40 años, tuvo un accidente que le dejó parapléjico y escribió un libro desolador en el que contaba su primer año de internamiento en un hospital, o en varios hospitales. A pedazos se titula, es un libro tremendo al que ya le hemos dedicado en este canal un vídeo a esto. Y aquí están sus memorias, su recorrido por el mundo, su encuentro con los grandes de la cultura fundamentalmente, con David Bowie, Lou Reed, con toda aquella gente de los 70 y demás, y cuenta sus historias con mayor o menor fuerza. Luego tenemos una novela de Manuel Javois, que es un señor que escribe mucho también, escribe en los periódicos, aparece en la televisión, está continuamente apareciendo aquí y allá, que ha escrito una novela, La Víspera, que es la cuarta de las que ha publicado recientemente, y donde traza una imagen muy poderosa de una mujer enfrentada a las circunstancias. Y en ese sentido, pues tenemos también el último libro de Rodrigo Rey Rosa, Animal colonial, que es una mezcla, es una fábula, en torno a las cárceles latinoamericanas, esas terribles donde se pasan cosas espantosas, que incluso tiene hasta su Mad Doctor dentro del lugar, que es algo que tiene que investigar un policía que se ha metido en ese jaleo. A mí me gusta mucho Rodrigo Rey Rosa y escribe novelas siempre muy diferentes. Tan diferentes como esta, Los figurantes, de Delphine de Vigan, que es una de las últimas aportaciones de la literatura francesa a la actualidad, y que en esta ocasión lo que ha hecho ha sido escribir una obra de teatro. Sé que no os gustan las obras de teatro, pero si os gustan mucho los diálogos en las novelas, ¿por qué no os gustan las obras de teatro? He aquí un aspecto a reflexionar mientras leéis Los figurantes de Delphine de Vigan.